Hola oyentes de Radio Sefarad y bienvenidos a las noticias de hoy, noticias comentadas por Jorge. ¿Qué tal? ¿Qué tal, Alejandro? Estos son los titulares. Ya son 39 los afectados por el coronavirus en Israel. Iberia y Alitalia, entre otras aerolíneas, han suspendido sus vuelos al país. El último ataque aéreo en Siria, atribuido a Israel, destruyó fábricas de armas químicas de fuerzas proiraníes. Turquía y Rusia firman un cese el fuego en la zona de Idlib a fin de evitar una escalada entre el primer país y Siria. El heredero saudí arresta acusados de complot a su tío y dos primos en la línea sucesoria. Estos son los asuntos de estas noticias que hoy traemos a Radio Sefarad. Les hablaremos en la segunda parte de la agenda cultural. El Ministerio de Salud israelí anunció que otras 10 personas con el virus COVID-19 fueron detectadas en Israel, elevando en la mañana del lunes el número de enfermos a 39. 5 de ellos llegaron del exterior: Italia, España, Bélgica y Austria, y los otros 5 se contagiaron de otros enfermos en Israel. De uno se desconoce la fuente del contagio. Una mujer que regresó de Tenerife a Israel el 3 de marzo ha estado en cuarentena desde esa fecha. Iberia y Alitalia cancelaron sus vuelos a Israel bajo el telón de fondo de los temores al coronavirus y las drásticas medidas adoptadas por el gobierno de Jerusalén. Bueno, drásticas medidas que se pueden ampliar todavía, porque se comenta que mientras estamos hablando o dentro de algunas horas, pues el primer ministro dará a conocer nuevas medidas, como por ejemplo que todos los que lleguen a Israel, provengan de donde provengan, van a tener que pasar por esta cuarentena domiciliaria. Con lo cual, pues los casos se elevarían muchísimo. Hay un problema del que comentamos incluso durante el fin de semana, con un caso, pero que este caso se está hoy en día ahondando, que es que las compañías aéreas, las aerolíneas, rechazan llevar los aviones a Israel, entre otras cosas porque van prácticamente vacíos. Solamente viajan en ellos ciudadanos israelíes que quieren retornar al hogar. Y entonces hay un problema con la gente que está en Israel, que son turistas o visitantes y quieren salir del país. No es tan sencillo salir del país y a veces tienen que hacerlo a través de compañías de países que hacen escalas un poco atravesadas en el mapa, ¿no? Como el caso que nos citaba este chico que quería volver a Barcelona, que antes había viajado vía París a la ida y que a la vuelta viajó vía Atenas. Pues habrá alguno que incluso tenga que viajar en dirección a Asia para coger algún avión hacia Europa, no sé. De todas maneras, el tema del coronavirus también está impactando de forma muy notable aquí en España. Hoy mismo se ha notificado que ya se supera el 1.000.000 de enfermos y hay bastantes muertos, cosa que no sucede en Israel, y es posible que también en las próximas horas se tomen medidas, quizás en la línea de la ciudad de Vitoria, que ha decidido de forma, digamos, unilateral cerrar todos los establecimientos educativos durante 8 días hasta que se aclare el panorama. Y eso que allí precisamente no se han detectado de momento muchos enfermos. Ahora, la cifra de 39 enfermos en Israel tampoco tendría que espantar a la gente y decir, igual son muy exagerados. Pero no olvidemos que el día anterior habían sido 29, es decir, que han ascendido la cantidad de enfermos en 1/3. El problema es que en España, sin estas medidas, está ascendiendo la cantidad de enfermos en más de 1/3. Hemos pasado de 600 y pico a más de 1.000, con lo cual se ha subido un 50%. Y esta es la tónica en los últimos días. Todos esperamos que la cosa no vaya más, y si no, pues tendremos que acostumbrarnos a un mundo, por lo menos durante un tiempo, muy diferente al que conocemos. Por ello, hoy mismo el primer ministro Netanyahu ha establecido una videoconferencia con jefes de Estado europeos
para crear una especie de canal inmediato, urgente, una especie de línea roja internacional entre los países de Europa, aunque no todos respondieron de igual manera. La mayoría eran los países del este de Europa, Hungría, Austria, otros países, Checoslovaquia, etcétera. Y las recomendaciones o las ideas que tuvo Netanyahu al respecto son: la primera, establecer este canal como un medio para comunicar exactamente todos los avances que se puedan propiciar en el sentido de combate al coronavirus en la zona. Luego les relató que una de las cosas que ha conocido de boca del del actual vicepresidente Mike Pence, hablando con la asesora de Estados Unidos en estos temas de lucha al coronavirus, es que se están tratando de desarrollar un test doméstico muy sencillo y que se pueda manejar comprándolo en la farmacia, algo similar a un test del embarazo, para detectar si las personas están infectadas. Otra cosa, incluso antes de dar síntomas de la enfermedad, algo que sería muy positivo para frenar la expansión del coronavirus, ya que delimitaría y separaría bastante claramente los que están enfermos de los que no lo están. Que eso es una de las prioridades hoy en día que más preocupan a los gobiernos de todo el mundo. Ya hemos visto en Italia que han cerrado prácticamente a la tercera parte de la población, limitando sus movimientos y realmente la situación allí empieza a ser muy preocupante. Y la tercera recomendación que hacía Benjamín Netanyahu es ante unas posibles consecuencias económicas y sociales importantes por desabastecimiento. Vienen productos básicos, vienen productos necesarios para el desarrollo de otros productos, es decir, de materias primas o de elementos, componentes para seguir fabricando, incluso algo tan importante como la industria farmacéutica. Para seguir desarrollando estos productos tiene que haber alguna forma en que las mercancías de este estilo puedan moverse de forma segura y libre por el espacio aéreo europeo ampliado. Y entonces él ha propuesto que en cada país haya un aeropuerto, un solo aeropuerto que no esté destinado a usos civiles y que esté desinfectado absolutamente las 24 horas del día, atendido por personal equipado adecuadamente con los trajes aislantes, mascarillas y todo lo necesario. Es algo que no se puede hacer en todos los aeropuertos del mundo, o ni siquiera en todos los de Europa, sino solamente en uno por país para a través de estos aeropuertos hacer llegar este tipo de mercancías vitales para la continuidad de la producción y para el combate del coronavirus. A mí me parece que es una idea muy, muy inteligente en este momento, porque la realidad es que este tipo de aeropuerto súper seguro no es posible, no está en el presupuesto de ningún estado manejarlo en todos sus aeropuertos. Así que esperemos que Europa, o por lo menos los que ya se han empezado a interesar por el tema, reaccionen rápidamente, tomen cartas en el asunto y convenzan a los otros socios, por ejemplo a España, que hasta el día de hoy pues no ha tomado todas las medidas que uno espera que se tomen ante la gravedad de los hechos. Estamos hablando que en España ya han habido muchos muertos, más de una decena, ya más de 1 millar los enfermos, y bueno, también han dado algunas estadísticas que ya ven 30 personas que han salido curadas, etcétera, vale, pero aquí no estamos hablando de algo que se pueda dar por vencido, porque a nosotros, si seguimos con nuestra política actual, vamos a tener mayores consecuencias más graves. Por ejemplo, hay muchos que dicen que hay que tener cuidado porque esto afectará al turismo. Pues yo lo que digo es que, dada la situación, el turismo de este verano internacional, considérenlo perdido. Nadie se va a mover de los países internacionales
a menos que de hoy para mañana se mueran todos los bichos y se acabe con el coronavirus, cosa que no va a pasar. Estamos hablando de un virus que muta, es decir, que esto no se va a solucionar en cuestión de 15 días ni en 2 meses. Tenemos por delante un verano que no va a haber desplazamientos masivos de turistas, ni a nuestro país ni a ningún otro país del mundo. Y vamos a ver si se puede salvar los muebles, como es quien dice, con turismo interno del país, cosa que igual también podría estar en cuestión. Pero lo que sí está claro es que esta crisis económica va a ser muy importante y los países tienen que ser suficientemente valientes para afrontar con decisión lo que se les plantea. Aquí la primera obligación de los países, y eso lo hemos hablado en alguna ocasión respecto a temas de seguridad y de terrorismo, es la integridad física de sus habitantes. Aquí no cabe decir, bueno, son viejitos que se iban a morir. No, señores. Aquí los viejitos no se iban a morir si no los empujamos a estar en situaciones como esta. Y recuerden que en China los primeros que han caído infectados por el coronavirus son médicos, enfermeras, y también el personal sanitario de muchas partes del mundo está siendo contagiado y caen enfermos. Es decir, que esto no solo afecta a la población de los mayores de edad o con patologías severas anteriores. Esto no es una selección natural para, como alguien ha hecho un chiste, pagar menos pensiones en el futuro. Aquí estamos hablando de una amenaza real, aunque desgraciadamente digo, dentro de lo que es la sociedad española en general, pues se puede calificar que hoy en día se ha polarizado en 2 grupos. Los apocalípticos, que ya piensan que todo esto va a diezmar la población mundial y que va a tener unas consecuencias tan graves como, por ejemplo, la gripe española en 1918, etcétera, etcétera. Y los que, por el contrario, dicen, esto es nada más que una gripe, ¿para qué hacer tanto escándalo y tomar tantas medidas y que no saquen a los chicos del colegio? Ayer, por ejemplo, ante las medidas estas de cerrar las escuelas, he visto a gente que entrevistaban y decían, ¿y qué vamos a hacer con los chicos? Bueno, salvarles la vida, ¿les parece poco? El ataque aéreo en Siria entre el miércoles y jueves, atribuido a Israel, habría destruido fábricas de armas químicas de fuerzas proiraníes. Por otra parte, Irán ha notificado la muerte de un alto oficial de la Guardia Revolucionaria Islámica sin ofrecer mayores detalles. Según el Observatorio Sirio de Derechos Humanos, el general iraní fue asesinado al sur de Damasco y había sido el encargado de dirigir las operaciones militares en el área de Palmira durante los combates contra Daesh. Era un allegado del líder del grupo terrorista libanés chií Hezbollah. Esta muerte se suma a la de un alto comandante de la fuerza Al-Quds iraní que murió el mes pasado en una batalla contra las fuerzas de oposición siria en Alepo y al asesinato por parte de Estados Unidos del comandante de la fuerza Quds, Qasem Soleimani, al frente de las operaciones militares de la unidad iraní contra los rebeldes en Siria. Sí, recuerdan que fue el último noticiero que hicimos aquí en la radio el jueves por la tarde. Hablamos de este ataque aéreo en Siria que se había denunciado como un ataque que se había hecho desde territorio libanés y en el cual supuestamente había participado la Fuerza Aérea Israelí. Y dijimos que por las características tenía mucha pinta de serlo, pero no sabíamos cuáles habían sido las consecuencias. Bueno, el Observatorio Sirio de Derechos Humanos, que está en Londres, nos informa de que en principio se habrían destruido fábricas de armas químicas de fuerzas proiraníes. Es decir, dentro de lo que es la guerra civil en Siria, con el enfrentamiento que ahora también se larva contra Turquía, del cual hemos hablado y vamos a hablar en la próxima noticia, con el frente kurdo en una punta, los turcos en otra, con la frontera con Israel caliente, con el Líbano en default, que es como se dice cuando hay una quiebra económica y no pueden pagar las deudas, etcétera. Con toda esta situación, pues lo que le falta a Siria es tener armas químicas, fabricar armas químicas. Ya saben que durante estos años de guerra civil hubo denuncias mutuas al ejército
presidencial y del ejército presidencial hacia los rebeldes de utilizarlas, pero los que la están fabricando ahora se sabe que son grupos pro-iraníes afines a Hezbollah. Así que evidentemente esto no se podía permitir y sea quien sea, aunque sospechamos con bastante fundamento de que ha sido el ejército israelí, damos la bienvenida a que se haya acabado con este laboratorio, con esta fábrica, y parece ser que no sabemos si en ese ataque o en otro posterior o en otro no vinculado con Israel, pues ha muerto otro alto oficial de la Guardia Revolucionaria, quien fuera el general que luchó contra los de Daesh en Palmira, o al menos, más que luchar, dirigió las operaciones del ejército sirio en ese caso. Pues lo que vemos es que la fuerza iraní, la Guardia Revolucionaria iraní, está siendo diezmada no solamente por fugaces ataques contra bases en el territorio sirio, sino especialmente en la cúpula que está desplazada a la zona. Estamos hablando primero del caso Soleimani, que ya pasó, pero también de estos dos casos que se citan en esta ocasión. Y claro, tengo que relacionar esto con lo que está pasando en Irán, que se ha convertido en el segundo país con más infectados o ritmo de infección del mundo después de lo que pasó en China. Y con muy pocas medidas efectivas de contención puestas en marcha por el gobierno de los ayatolás. Me imagino que no están ahora para atender los problemas que tenga la Guardia Revolucionaria en Siria. Yo creo que de alguna manera los ayatolás les están obligando a permanecer fuera, y los que están fuera dicen mejor aquí en la guerra de Siria que no en Teherán o en Qom, donde la gente se está muriendo por falta de atención médica de nivel en un tema tan tremendo como es esta epidemia del coronavirus. Pero como decimos, todo tiene que ver también con este avispero en Siria, del que ahora damos otra noticia. Sí, seguimos allí, aunque el destino de Siria lo debatan Rusia y Turquía, que han acordado un alto el fuego en la región siria de Idlib, poniendo fin a semanas de enfrentamiento entre Turquía y Siria. Se ha acordado un pasillo de seguridad de 6 kilómetros a cada lado de la autopista, según parámetros que serán definidos por ambos países durante esta semana. Las tensiones en Idlib hicieron saltar en pedazos los acuerdos concluidos entre los dos presidentes en 2018 en la localidad rusa de Sochi para poner fin a los combates en esta región e instaurar una zona desmilitarizada. Bueno, a ver, esto es lo que aguanta, porque ya dijimos, hubo un acuerdo que se firmó en 2018, creo que todavía no ha cumplido los 2 años de cumplimiento y ya pues se ha desbordado por todas partes. El problema es que, entre otras cosas, Turquía no quiere que los refugiados que se han concentrado en la zona de Idlib pasen a Turquía y vayan a engrosar la lista de refugiados de la guerra de Siria y en general de todo el Oriente Medio y más allá, porque entre los refugiados en Turquía que pretenden pasar a Europa hay de muchísimas naciones del continente asiático que nada tienen que ver ni siquiera con el mundo árabe o musulmán. Pero el tema es posible, es viable un cese de fuego, porque Siria no va a aguantar y tampoco va a tolerar Rusia que el país tenga una zona acotada, pero donde todavía no haya un control de la presidencia de Damasco sobre toda una provincia limítrofe, en este caso con Turquía. Así que, a menos que se logre, cosa que desestimo casi totalmente, una rendición incondicional de toda esa población y que el gobierno sirio les prometa que van a ser reacomodados y que no van a haber represalias contra ellos. Estamos hablando de después de 8 años de guerra que produjeron estos que están en Idlib, también muchas bajas dentro del régimen de Damasco, con lo cual esto no tiene muy buena salida, no tiene muy buena solución. Ya lo advertimos
y quizás sea esto la puntilla para que el régimen de Erdogan se vea todavía más acorralado y efectúe todavía más acciones desesperadas como la que ha hecho hasta ahora, atacando al ejército sirio por un lado y por el otro liberando de forma masiva e incontrolada a los refugiados que pretenden pasar al continente europeo, saltándose todos los acuerdos que había llegado con la Unión Europea y también con la OTAN. Así que tenemos allí una situación muy inestable. Puede ser de que el conflicto ahora se traslade no solamente al norte de Siria, lo que es Idlib, sino que de alguna manera penetre también dentro del territorio turco. 3 príncipes sauditas han sido arrestados acusados de complot por el heredero al trono, el príncipe Mohammed bin Salman. Los arrestados se enfrentan a posibles condenas de cadena perpetua o incluso la pena de muerte. Se trata de un hermano del rey y 2 sobrinos potenciales candidatos a heredar el trono a la muerte del actual rey. Uno de ellos, su primo, el príncipe Nayef, era ministro de Interior en junio de 2017, cuando el príncipe bin Salman fue designado heredero. Sí, hay familias que se llevan peor que otras. Esto, lo de las familias saudíes, parece que merecen un telefilme incluso mucho más con mucho más trágico e imponente que un Dallas o un Dinastía de los años 80-90 de la televisión estadounidense. Lo que pasa en Arabia Saudí es una lucha por el poder al viejo estilo feudal, es decir, todavía no han colgado a los primos, pero sí que los condenan a cadenas perpetuas, a alguien que era ministro hace 2 días y al propio hermano del rey, del que está gobernando ahora. O sea que allí se lucha de manera distinta a como nosotros tenemos entendido la lucha por el poder en los países en los que vivimos, que pueden parecer de la prensa rosa al lado de lo que allí está sucediendo, entre otras cosas, a escasísimos kilómetros, por ejemplo, de Israel. No olvidemos que en la zona de Eilat, pues los tienen enfrente, a 5 o 6 kilómetros a la vista, está ya el territorio de Arabia Saudí. Y hoy en día, pues no es una amenaza directa, pero sí que cada vez confirma más lo aislado que es el caso de Israel, el caso de la democracia israelí, con todos sus posibles defectos, en este mar de agitación perpetua que es Oriente Medio. Así terminamos la primera parte de las noticias de hoy y nos despedimos de ustedes deseándoles un Hag Purim Sameach. Sí, estamos en la víspera de Purim, así que pues que tengan ustedes una muy feliz fiesta. Continuamos las noticias tras esta pausa con la agenda cultural. Comenzamos ahora la agenda cultural. Hola Raquel. Hola Alex, hola a todos. Bueno, nueva semana aquí en Radio Sefarad y más noticias culturales. Sí, seguimos un poco la estela de este 8 de marzo. Ya saben que en este mes se celebra el mes de la mujer. Y con este motivo se ha programado la conferencia Arendt, Mujer, Poeta y Alma, que ofrece María Cristina Hernández González, que es doctora en estudios filológicos, y va a disertar sobre este tema el miércoles 11 de marzo en la Consejería de Cultura de la Cámara de Comercio de Melilla. Será a las 7:30 de la tarde. La entrada es libre hasta completar aforo. Colaboran la Comunidad Autónoma de Melilla, la Ciudad Autónoma de Melilla, Mengimel, la Asociación Cultural y la Asociación Cultural también Bet Israel. Así que desde aquí les animamos a, si están en Melilla, pues acercarse a escuchar esta conferencia. Muy bien, pues esa conferencia que abre la agenda y continuamos ahora con unas letras muy grandes que te has impreso. Sí,
Es que Javier Bona tuvo la amabilidad de enviarnos una noticia de prensa por WhatsApp y al imprimirla, bueno, pues resulta un poco imposible. Entonces, ¿ves aquí mi letra? Sí, es la transcripción, ¿no? Sí, más o menos. Esa letra gigante pero desenfocada. Bueno, hemos extraído los principales datos de esta noticia que nos habla de que Calatayud contará próximamente con un centro de interpretación de la cultura judía. Para ello, el ayuntamiento va a destinar unos 150.000 euros, también que vienen en parte de fondos europeos. ¿Y qué se va a hacer? Pues comprar la casa colindante a la actual ermita de Consolación, que era la antigua sinagoga de Calatayud. También se van a hacer catas arqueológicas en la plaza de Consolación Alto. Ya se cuenta con una dotación de unos fondos de alrededor de 80 volúmenes que ha cedido Isabel Millán Muñoz a este futuro centro de interpretación. Son obras que tienen que ver con judaísmo, con autores judíos, los números, la colección de la revista Sefarad, libros de literatura, de Kafka, de Singer, de los grandes autores judíos, y también contarles que la familia Castel, que procede de Calatayud y que bueno, están muy organizados en redes y hacen reuniones y tal, pues también está implicada en el proyecto de dotar de contenidos a este centro de interpretación del que seguro seguiremos hablando aquí en Radio Sefarad. Muy bien, pues quedaremos a la espera y pendientes de Calatayud para saber más de ese centro de interpretación. Y ahora llegamos a la última noticia de la agenda. La última noticia, que es muy buena porque se presenta en el Paón, en Teatro Kamikaze de Madrid, Traición, la obra de Harold Pinter que dirige Israel Erejalde. Traición es probablemente, nos dice el propio Erejalde, la obra más clásica de Harold Pinter, la más alejada de algunos de los rasgos que tanto molestan a sus detractores, entre los que precisamente no se cuenta Israel Erejalde, porque siempre nos ha comentado que es un gran admirador de Pinter. Hay una trama clara en Traidores, reconocible por todos. Sus personajes se acercan mucho a nosotros, los sentimos próximos, y la historia diríamos que se desarrolla de manera aristotélica. Digo diríamos, apunta Erejalde, porque Pinter decide contarla al revés. Utiliza una serie de flashbacks para ir desde el final hasta el origen del conflicto. Esa es una de las características que hacen especial a esta pieza, que se presenta, como les decimos, en el Teatro Pavón. Se estrena este 12 de marzo y podremos verla hasta el 26 de abril. Muy bien, pues así terminamos las noticias de hoy. Raquel, gracias por acercarlas hasta los oyentes. Y nada, nos despedimos de todos ustedes, deseándoles de nuevo Hab Purim Sameach. Hab Purim Sameach y hasta mañana.